en la obra y para qué casos pueden estar funcionando, ¿no? Aquí se ven, por ejemplo, las blandas son para trabajar hojalatas, chapas, galvanizados, las fuertes aleaciones de plata, latón, cobre, y la estructural es prácticamente la de oxiacetilénica, ¿no? Es homogénea. Aquí viene un poquito más separadas. Vean cómo las tenemos, ya las homogéneas y las heterogéneas. Tipos de soldadura, por presión, fusión, y se van subdividiendo en varias de las posiciones. Las más comunes para la construcción vertical en acero son las homogéneas. Homogéneas. Pueden ser eléctricas en obra, pueden ser eléctricas en campo. ¿Ok? Aquí les puse de todos modos para que lo vean y lo lean con más detenimiento el tipo de soldaduras, ¿no? Pero no nos vamos a meter tan a detalle. Quiero nada más que las lean para que también interpretemos qué significa, porque aquí te dice, oye, es una soldadura homogénea eléctrica de gas TIG. Ay, ¿qué es eso? Pues me voy acá y veo que el TIG es, en este caso, sus siglas provienen del tungsteno intergas. Es un procedimiento de soldadura. Trabaja con un electrodo no consumible de tungsteno sólido para desarrollar el proceso de la corriente eléctrica y facilitar el proceso. Se utiliza un gas de protección inerte. Esa es una soldadura TIG. Y la MACMAC, y la GAS, y las que están aquí especificadas, ¿no? Lo más importante es tener el PQR, el WPS y el récord de los soldadores y los certificados de los soldadores. El procedimiento nos lo puede especificar en los planos de taller la empresa cómo lo va a ejecutar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Seguros? Bueno, estas obras que llevan soldadura requieren más energía en la obra. ¿Se acuerdan cuando decíamos, oye, es que va a ser la obra, vamos a hacer un contrato de luz provisional? ¿Y qué pasa si la estructura es de acero soldada? Oh, no, bueno, pues el señor que va a entrar ahí va a llevar varios generadores, ¿eh? Entonces va a tener un consumo alto de luz esa obra. Si la luz la paga el propietario y no la paga el constructor, pues error. Esa luz la tiene que pagar el constructor porque la está ejecutando para la obra, ¿eh? Abusados. Bueno, muy bien. Esta es la parte ahorita de soldaduras. Ahora, pero no nada más tenemos estructuras de acero soldables. ¿De qué otro tipo tenemos? Mauricio Vázquez, ¿de qué otro tipo tenemos? ¿Quién me ayuda, Mau? ¿De pernos? Unidas con pernos. Unas con pernos, correcto. Manuel, a ver, Manuel Jesús, ¿qué otro tipo de estructuras? Acuérdense que tienen que abrir su cámara, porque veo muchos que no abren su cámara y no sé si estén ahí. Sí, pero De Silverio, ¿de qué otro tipo de estructura? De acero. Dice, aquí estoy, pero no tengo cámara, profe. Mira, hay unos que sí ya aparecieron, ahí ya mágicamente van apareciendo. Tonatiuh, Unidas con tornillos, atornilladas. atornillables, correcto. El perno no es que no esté en posibilidades de utilizarse, pero ya no está en tanto uso las que son permeables o remachables. Las que son de última generación pueden ser estructuras atornillables. Estas estructuras nos van a evitar el uso de la soldadura. Miren la diferencia de la conexión. Ven esta conexión versus la otra que visualizamos en la otra fotografía, ¿verdad? Esta tiene una conexión atornillable. Nos va a evitar el tema de la soldadura, que no quiere decir que porque tengamos el PQR y el WPS nos garantice que sí esté muy bien. Tenemos que tener un estricto control de calidad en las soldaduras. Estas atornillables nos ayudan para evitar también tener problemas en la aplicación de la soldadura. Y la diferencia es que utilizamos tornillos estructurales. Estos tornillos estructurales lo que van a dar es un apriete a la interconexión y la tenemos que apretar con unas ciertas libras que se denominan torque. Entonces, son torque que le tenemos que aplicar a cada una de estas conexiones
y debemos de tener el tornillo estructural, su rondana de presión y su tuerca de presión. Aquí se ven en la fotografía los elementos que les estoy comentando. Ay, perdón, déjenme. Vean cómo se visualiza. Ahí está el tornillo estructural, la rondana de presión abajo de la tuerca y la tuerca de presión. Estos son tornillos estructurales y van a depender también de su resistencia al cortante. Va a haber de diferentes tipos. Y se aprietan con un gato neumático. La gran ventaja es que la máquina se programa con las libras del torque y lo aprieta. Y en ese momento la conexión queda asegurada a las libras que requiere el proceso. Si no lo hiciéramos con una pistola neumática, lo tendríamos que hacer con un torquímetro de aguja. Imagínense como cuando estamos cambiando una llanta, ya ven que así la zafa uno, igualito así se aprieta el torque. ¿Cuál es la desventaja? Que no garantizamos las libras de apriete, ¿no? Por eso es que están las pistolas neumáticas. Y otro esquema para garantizar que el tornillo sí esté cubriendo el torque requerido es que sean tornillos que se llaman, ahí se me fue el nombre, pero son tornillos de tensión controlada. De tensión controlada. Es decir, este famoso tornillo, ahorita lo vamos a ver aquí, solito en el momento en que la pistola neumática coloca la interconexión, vean esta interconexión está muy grande, degolla una de las partes del accesorio del tornillo. Vean aquí cómo en la fotografía, y tienen que empezar a entender todas las fotografías. Vean cómo en esta conexión hay de chile, de dulce y de manteca. Tenemos conexiones, vean, fíjense, cómo, y eso es en la obra, cómo pueden tener diferentes problemas. Vean, y ahorita vamos a continuar con el tornillo. No tiene la rondana de presión, ¿ya vieron? No tiene la rondana de presión. Tampoco la tiene. Tampoco la tiene. Hay muchas de las conexiones de aquí que no tienen la rondana de presión. Acá sí se las pusieron. Ya ven, sí la tiene. Sí la tiene. La cuerda, se denomina la cuerda, las líneas que salen de la cabeza del tornillo. Estos no tienen las cuerdas mínimas por norma, que deben de ser 3 líneas de cuerda del tornillo. Estos sí tienen, sí tienen, ay, no sé, como que no. Ya vieron cómo hay diferentes partes, aunque se ve todo muy bien rígido, todo lo que ya le vimos en la fotografía que puede tener. Y luego aparte aquí no está colocado bien el primer, ¿ya vieron? Esto que se ve en verde no tiene el primer perfectamente colocado en la estructura. Ese se mide con el espesor del primer, se mide en micras, con un aparatito que se llama micrómetro. El micrómetro nos va a medir el espesor del primer. Entonces puede ser un primer alquidálico de 3 micras, o puede ser un primer epóxico de 5 micras. Se mide el espesor, porque si no, lo cobran y no te lo ponen, ¿no? Muy bien. Aquí está la parte de los tornillos que les decía yo. Estos son tornillos de alta resistencia. Tornillos A307, 325, 490, de la resistencia que tienen al cortante. Vean cómo es la estructura del tornillo. Es un tornillo que tiene su rondana de presión, su tuerca, y este es el accesorio que les decía yo hace un momento, que lo degolla la pistola neumática. Esta parte de aquí. En el momento en que el torquímetro lo aprieta a las libras que indica el proyecto, en ese momento esta parte se degolla, se corta. Entonces eso nos garantiza que ese tornillo ya está apretado a las libras de diseño, ¿no? Nos estamos ahorrando los temas de soldadura, pero tenemos la garantía del torque con el torquímetro, ¿no? O torquímetro de aguja. El torquímetro de aguja no va a degollar tension ball, así se denominan tension balls. El tension ball sí lo degolla en la pistola neumática.
y lo corta y nos garantiza eso para el tema de la calidad y los aprietes de las interconexiones. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Todo va a depender del presupuesto y del procedimiento constructivo, ¿no? A lo mejor es una estructura mixta que puede ser soldable y atornillable, ¿eh? ¿De qué dependería que fuera una consideración de esa naturaleza? ¿Por qué podría ser una estructura así y no toda atornillada o no toda soldable? ¿De qué dependerá? ¿Qué se les ocurre? Lobato, ¿qué se te ocurre? Pues del presupuesto, profesor. Sí, el presupuesto es indudablemente un factor, pero a lo mejor viéndolo como proceso constructivo, ¿qué pensarían que se les ocurriría? Mayor velocidad, ¿no? Mientras los soldadores están soldando en unas partes, otras personas pueden hacer los tornillos. Puede ser, pero también es un tema de trabajabilidad. A lo mejor es una conexión muy caprichosa y no permite meter el torquímetro ¡plum! Para apretarlo. Así nada más, simplemente despacio. No alcanza a entrar la pistola para poder apretarlo. O no alcanza a entrar el torquímetro para darle la vuelta. Entonces, en esa conexión tendríamos que hacerla soldable. A lo mejor sí puede entrar el electrodo y solda la posición. ¿Ok? Moy creo que tenía por ahí su manita levantada. Adelante. Sí, iba a comentar algo similar a eso de la trabajabilidad, de qué tan viable o fácil era, y también a lo mejor una combinación de cuestiones económicas y de estructural. A lo mejor hay elementos Correcto. que la resistencia a la cortante requiere menos, demanda menos, y se puede utilizar a lo mejor Correcto. soldadura, y en otras donde Correcto. demandante el esfuerzo cortante es más viable utilizar tornillos o olvidé el nombre del otro. Correcto. Entonces, muy bien. Entonces, en resumen, las estructuras de acero son económicamente más altas en precio por metro cuadrado, pero más fáciles de colocar en montaje. Involucran una planta de fabricación, involucran unos planos de ingeniería de taller que tienen que ser validados por el estructurista y corresponsable estructural. Podemos tener estructuras atornillables, remachables o soldadas. Si son soldables, tenemos que tener el PQR, el WPS y el récord de las pruebas de laboratorio. El certificado DC3 de los soldadores. Tienen ventajas en cuanto a su resistencia, nos dan claros más altos que una estructura de concreto reforzada y tienen problemas en cuanto a la estructuración en climas de costa y al fuego. Pero tenemos tratamientos tanto para el clima como para el fuego. En el clima, con primarios epóxicos o alquidálicos y los materiales ignífugos para evitar problemas de resistencia al fuego. No quiere decir que lo contenga, pero resiste el fuego. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la construcción de un edificio, habíamos dicho, oye, es que cuando hacemos una fachada de muro cortina, tenemos que poner una barrera contra fuego? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso, no? Pues eso precisamente es para evitar que se nos pase el fuego a los niveles superiores, ¿no? Eso es lo único que está haciendo, es que busca que el incendio no se vaya a la parte superior, ¿no? Vuelvo a ponerlo aquí en el dibujo. Si es un edificio de construcción vertical, vamos a dibujarlo por aquí así muy rápido. Está un poquito grueso la línea, pero así imagínenselo, y estos son los entrepisos, ¿no? Los entrepisos. Y así como está el color morado, que es un muro cortina, si tuviésemos un problema de un incendio en un nivel inferior, el fuego pues tiende a subir, ¿no? Entonces tendría a buscar irse de aquí por esta orillita, irse hacia arriba y seguir hacia los niveles superiores, ¿no? Por eso es que en las fachadas
de muro cortina, siempre se coloca una barrera cortafuego que va ubicada aquí. Va ubicada en esta posición, aquí. Para evitar que el incendio pase. Puede ser una tapa metálica y una lana de fibra de vidrio, que es la que evita que el fuego cruce. No quiere decir que lo tenga al 100%, pero es un retardante al fuego. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos, hasta el momento? ¿Seguros? Bien. Bueno, pues entonces con eso vamos a tener ya prácticamente todas las estructuras existentes con las diferentes combinaciones que pudiésemos tener. A mí en lo particular, ¿cuáles me gustan más? La realidad es que me agradan las de acero. El tema es que no siempre el presupuesto da para colocar una estructura de acero. Aquí tienen otro bemol. Las que son soldables no las podemos de repente trabajar todas las conexiones al mismo tiempo, porque sufren calentamiento las placas con la soldadura y las deforman. El momento en que la deforman, pierde resistencia el acero en la conexión. Entonces, si va a ser una conexión soldable, tiene que entrar un gallo a hacer una. Termina un cordón, termina el otro cordón, se regresa, y los cordones no son secuenciales de soldadura. Tienen que ser, se denomina en 3 bolillos. Vamos a ponerle otra vez el dibujo para que lo entendamos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una soldadura en una placa para conectarme con otra, vamos a pensar que me voy a conectar con esta es otra placa que va a estar aquí unida. Digo así, es representativo. Imagínense que son 2 placas. Esa soldadura que va a unir aquí, bueno, quedaría el centro, quedó muy feo el color. No puede ser un cordón continuo, tiene que serse intermitente. 1, 1, 1, 1, 1, así, para que después regresemos a concluir los cordones que faltan para poder, lo estoy nada más traslapando para poder cerrar los cordones. ¿Por qué? Porque si no, se calienta la placa y la zona de conexión pierde esfuerzos, pierde, perdón, de resistencia, y sobre todo esos son unos esfuerzos generados por la temperatura. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Bueno, Sí, profe, pues yo no es que tienen quería más. preguntarle cómo se llamaba el certificado que necesitaba para la soldadura de los trabajadores. Los soldadores tienen que tener su DS3, es un certificado de capacitación emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y tiene que existir un PQR, que es la evaluación del procedimiento, que está en un WPS, que ese es el procedimiento de ejecución de la soldadura. ¿Cómo la vamos a hacer? Así como les dibujé ahorita, es un cordón de 3 bolillos intermitentes con una longitud de tanto, una raíz de tanto. Vienen todas las especificaciones de lo que se va a ejecutar de soldadura, ¿no? El procedimiento, y después su evaluación y la calificación de los soldadores, si es que son soldables. Desventaja: no podemos meter un ejército de soldadores a una conexión, porque la van a calentar de tal suerte que puede perder resistencia ese acero estructural, y se nos van a lavear, se pandean por el calor de la soldadura, ¿no? O la dejan toda bocardada, o sea, le hacen un hueco de más. Por eso existe la soldadura de relleno, para rellenar lo que en su momento se abocardó de más de una conexión. O a lo mejor tenemos que vaciar la soldadura, es decir, volverla a hacer. Eso se denomina vaciar la soldadura. Llega una máquina que hace un procedimiento y todo lo que se soldó lo elimina para volver a hacer la soldadura, ¿no?
¿Dudas, jóvenes? Profe, ¿hay talleres mexicanos, o sea, buenos o muy chicos? ¿No te escuché? ¿Hay talleres de fabricación de estructura metálica en México? ¿O hay Sí, pocos? sí, O... tenemos aquí en México hay muchas empresas de estructura metálica que tienen sus talleres. Está, por ejemplo, Acesta, está, por ejemplo, Corey, está, por ejemplo, Excelencia Metálica, está, por ejemplo, FEL, está, por ejemplo, constructores de acero profesionales, está Aceros del Sur. O sea, hay muchas empresas de estructura metálica que ese es su core, ¿no? Eh, Van a depender de su envergadura, del tamaño de la empresa, pues su costo también, ¿no? En el indirecto que puedan llegar a tener. No es lo mismo hacer la estructura metálica con a lo mejor FEL que con Corey, ¿no? Corey es un monstruote, es como Ilka en sus viejos tiempos, ¿no? Es una empresa muy grande de acero, o con Tensa. O sea, son diferentes tamaños de compañías, diferentes capacidades, ¿no? Va a depender del presupuesto que queramos pagar y del servicio que estemos buscando, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí de Espacio Condesa, estamos con 2 empresas de estructura metálica. Una se llama Excelencia Metálica, otra se llama FEL. Las 2 son nacionales, son como de un rango intermedio, ¿no? Pero hemos invitado, por ejemplo, a las grandotas y se desborda el presupuesto, o sea, tienen unos costos muy altos, ¿no? A lo mejor el precio de la tonelada es muy similar, pero el indirecto de FEL es más chico que el de Corey, ¿no? Es más grande, la otra compañía. Y va generando eso una diferencia en el precio. Ahora, lo que sí, el otro a lo mejor puede tener una planta que te entregue en una semana, no sé, a lo mejor 1000 toneladas de acero, y el otro a lo mejor en una semana te entrega 300. Tiene una planta más chiquita, ¿no? Por sus dimensiones de compañía. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues con eso vamos a cerrar los apartados de estructuras y vamos a arrancar con otro nuevo tema que va a ser el de... Déjame lo recapitulo aquí para que no se me olvide. Con este cerramos prácticamente la parte de las estructuras y nos quedan 2 temas por visualizar en esta parte del bloque del curso, que es estructuras de la albañilería, que va a ser morteros y mamposterías, y nos falta también acabados y demoliciones. Vamos a empezar a hablar un poquito de esto para ganarle un poquito de tiempo. No son temas muy vastos, pero para arrancar. Entonces, lo que sería... sí. Mi compañera Ceci me dijo que si la puede dejar pasar. Sí, claro. Gracias. Vamos a ver. ¿Dónde anda Ceci? Ahí está. Ya puede entrar Ceci. Entonces, les decía yo que vamos a ver ahorita morteros y la parte de... Aquí está. Y mamposterías. ¿Quién me dice que es un mortero, que es una mampostería? Ya estamos cambiando de las estructuras, ya olvidémonos ahorita de las... Pues, ¿qué será un mortero y una mampostería? El mortero es el material para pegar 2 piezas de mampostería, ¿no? Ok, entonces es un material cementante. Un material cementante que nos va a ayudar a hacer el adhesivo para colocar algún otro acabado, ¿no? ¿Y de qué estará configurado o compuestos los morteros? ¿De qué podrán estar configurados compuestos los morteros? Cemento, cal y arena. Cemento, cal y arena, muy bien, cemento, cal y arena. Pues así es, vamos a poner aquí lo que tenemos de información para que lo vean y se entienda mejor, ¿no? Pues ahí, como lo mencionó nuestro compañero, sí, son cementantes que nos van a permitir servir de adhesivo para colocar algún otro tipo de acabado, ¿no? Por lo general son de cemento, cal y yeso.
mortero, grava, arena, que es la parte del agregado que debe de tener. Puede ser un mortero muy fino, es con arena, o puede ser un mortero con pura grava para poder hacer la mezcla, ¿no? Tiene su parte proporcional de cemento para hacer todo lo que es la mezcla en sitio. Las dosificaciones se hacen propiamente pues, en campo o por el proyecto estructural, ¿no? No son morteros, no son elementos que tengan mucha resistencia, sino nos sirven para poder colocar, adherir sobre todo la parte de la albañilería. Vean ahí cómo tenemos la albañilería colocándose ya con su mortero, ¿no? Podemos tener los morteros áridos, arena, piedra, cascote, los aglomerantes con la cal y el cemento, y pues la parte del agua que va a ser el agua o el hidrífugo. Puede ser con un aditivo químico para el mortero, ¿no? Va a depender del uso que lo vayamos a implementar. El hidrífugo es para la impermeabilización del material, ¿no? Aquí está la definición como lo vimos hace un momento. Arena, más la piedra, más el cemento, más el agua, es el concreto. Y si le añadiésemos la varilla, es el concreto reforzado. El mortero va a ser el cemento o la cal, junto con la arena y el agua. Cemento, cal y agua. Esa es la diferencia así muy gráfica entre un concreto y un mortero. Si añadiésemos el concreto reforzado, pues al del concreto le tendríamos que poner el acero de refuerzo, ¿están de acuerdo? Muy utilizables en los acabados. Vean, por ejemplo, aquí hay mortero de cemento y cal, mortero de cal, mortero de arena y cemento, mortero de yeso, mortero de cal y arena, diferentes clasificaciones dependiendo del acabado arquitectónico, porque los morteros por lo general los utilizamos para los aplanados de la albañilería, aplanados de los muros. También los utilizamos para la colocación de las albañilerías, pero muy recurrentes en los aplanos. Ven aquí los tipos con el mortero de cemento, sus usos: el sentado de los ladrillos, para los muros portantes, nos sirven para reparar fisuras o grietas, revestimiento de emboscados o emboquillados, es decir, cuando hacemos el ventanal, el vano de la ventana tenemos que perfilarlo y emboquillarlo, se hace con morteros por lo general de cemento, ¿no? Morteros de yeso, pues muy comúnmente los vemos ya en los departamentos, ¿no? Ya están terminando el departamento, ya pusieron la albañilería, pues ahora entra el yesero, a hacer los morteros para hacer el plafón, el aplanado del muro, nivelaciones de los pisos, dependiendo del acabado que queramos utilizar, ¿no? Y morteros de cal, lo mismo, revoques para tapar la barda que se deterioró, que se acabó el aplanado, estucos para poder el acabado final del muro, revoques para poder ver ya la última textura de la parte de la albañilería, ¿no? No dejan de ser cemento, cal y agua y arena, ¿no? No tienen acero de refuerzo. Y la parte de la mampostería, pues es la implementación de la piedra natural para poder hacer o cimentaciones o muros divisorios para poder delimitar predios, ¿no? Tenemos diferentes tipos de mamposterías. Vean estas mamposterías, por ejemplo, que son mamposterías ordinarias colocadas prácticamente a hueso. Esas son las que se llaman mamposterías en seco, concertadas, es decir, que tienen un entramado. Mamposterías careadas es nada más la pura fachaleta del muro, y la mampostería ordinada con su cementante, que puede ser un mortero de cemento. Estos ya van traduciéndose incluso hasta en acabados, ¿no? En acabados. Las mamposterías pueden ser de diferentes tipos de piedras, calizas, areniscas, granitos. Va ahora sí a depender del diseño arquitectónico, ¿no? Para poder utilizarlas. Y su configuración, acabados rústicos, como silletas, es ya dependiendo de la configuración que le quiera dar el arquitecto. Vean cómo en estas fotografías se ven muros de mampostería de casas de diferentes años, ¿no? Desde el castillo hasta la chocita esta, ¿no? Mampostería que está nada más colocada a puro hueso. Esta otra tiene como más, la de en medio, la fotografía tiene como la que estaba por acá, ¿no? La concertada, careada, ¿no? Son tipos de mamposterías, pero no deja de utilizar una piedra natural,
que puede ser una caliza, una arenisca o un granito para hacer las mamposterías. Bueno, aquí tenemos, o sea, sus usos, ¿no? Decoración, bardas, son diferentes usos que podemos darle a la mampostería. En Ciudad Universitaria se utiliza mucha mampostería para cimentaciones, ¿no? Casas de interés social que no tienen posibilidades del acero de refuerzo, utilizan cimentaciones de mampostería. Sí las han visto, ¿no? Que se ven las puras piedras, ¿no? En las zonas más rurales de repente nos encontramos con este tipo de materiales. Entonces son tanto mamposterías como morteros. De estos dos tipos, tanto de los morteros como de las mamposterías, ¿tienen alguna pregunta? ¿Para qué nos pueden servir? ¿Persa muy segura? Yo en mi casa, por ejemplo, tiene aplanados de yeso. Mis bardas de mis cocheras son de albañilería con morteros de cemento, pero después le hice un aplanado de estuco, es decir, un mortero con yeso, y me dio una apariencia mucho más bonita para lo que yo buscaba, ¿no? Aplanados de puro yeso y cal,